Tenemos conectado a Jorge Solmi, que es justamente el ex secretario de Agricultura de la Nación, que va obviamente a desandarnos un poquito en este trayecto que hubo a lo largo de estas medidas que ha tomado el gobierno. Juli, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Un gusto grande. Bueno, ¿nos ayuda un poco, Jorge, a entender qué fue lo que hizo el gobierno y por qué tantos productores pequeños, medianos de nuestro país están realmente enojados con esta decisión? Bueno, hubo un gran anuncio, digamos, que era eliminar un impuesto a las exportaciones, que si bien el productor agropecuario, digamos, los productores, nosotros sembramos, cosechamos y vendemos a una cooperativa o algún intermediario local. Luego esos granos, parte se van a la fábrica, se hace harina de trigo, se hace aceite de girasol, de soja, harina también de esos granos, y parte va en granos a los mercados externos. La Argentina exporta mucho grano porque, para que tengamos una idea, 7 de cada 10 dólares que se ingresan al país vienen de la exportación de granos. Entonces, ya hace un tiempo en la Argentina, desde el 2002, empezó un impuesto a la exportación de granos que fue creciendo, arrancó con un 10, llegó a tener el 35 y ahora la soja estaba pagando el 26% de ese impuesto. ¿Qué le pasa al productor? Si bien él no lo paga, el precio que le pagan al productor ya viene con el descuento de ese impuesto. Es decir, el productor no toma el precio que tiene el grano cuando se exporta, sino que toma el precio del grano menos los gastos y ese impuesto. Es mucha plata, porque es una cuarta parte de lo que valen los granos. Entonces, el gobierno anunció en estos días de que se eliminaban ese impuesto porque el gobierno estaba necesitando dólares. Y esos dólares estaban en grano que, según decía el gobierno, estaban en manos de los productores. Bueno, esa baja de retenciones del 26% a cero se anunció el lunes y se suspendió y se eliminó el miércoles. En el medio, ¿qué pasó? Nosotros ya habíamos dicho que cuando este anuncio salió que no le iba a favorecer a los productores, porque los productores, la mayoría ya vendimos los granos y los granos no los teníamos nosotros, sino que los tenían los exportadores. Y así efectivamente sucedió. Los exportadores registraron operaciones en 2 días por 7.000 millones de dólares y se cortó esa oportunidad de venta a mayor precio para los productores. Muy poquitos fueron los que pudieron entrar en eso, pero surgió el escándalo. Claro, y en eso que usted menciona, perdón Jorge que lo interrumpa, siempre los beneficiados son los mismos, ¿no? Son ese grupo reducido que obviamente tiene esa relación un poquito más cercana con el gobierno, con esta toma de decisiones. Los exportadores en la Argentina, desde que no existe la Junta Nacional de Grano, son un grupo de empresas que están en todo el mundo, se dedican a esto en todo el mundo, en muchos lugares como Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, venden granos y en otros lugares como en China, la India, compran granos. Entonces ellos son los mismos, se compran, se venden y son los intermediarios de estas semejantes fortunas que se mueven, porque hacer negocios por 7.000 millones de dólares en 2 días son fortunas muy grandes que se pueden hacer solamente de esta manera. Es decir, una empresa con una oficina en la Argentina le pide dinero a su casa matriz, pone los dólares que necesitaba el gobierno y se queda con un negocio. ¿Cuál es el negocio? Ellos no van a pagar el impuesto a la exportación cuando vendan, cuando carguen el grano, porque ya ingresaron los dólares, y le van a comprar la cosecha que viene, allá por mayo o abril, a los productores con un 26% de descuento. Eso significa que ellos se están quedando con 2.000 millones de dólares que eran del Estado, que eran impuestos, que el Estado los sacó para que llegue a los productores, pero los productores no los llegó y se lo van a quedar ellos. Bueno, y de alguna manera, Jorge, esto como acá hablamos de un escenario obviamente que perjudica al mediano, al pequeño productor, en cualquier rincón de nuestro país, pero también de alguna manera esto empieza a afectar a la gente, al cotidiano, al de a pie. Mirá, este dinero son 2.000 millones que si lo hubiese tenido el Estado es
más de la mitad de lo que necesita la política esta de ayuda a la gente con discapacidad que tanto nos tuvo un mes dando vueltas con el veto del presidente, la marcha que se produjo de las facultades y de los gente con discapacidad, también la insistencia de la ley, eso costaba 4.000 millones y estos son 2.000. Y si vos lo mirás del lado de los productores, se podrían haber comprado toda la maquinaria agrícola que se vende en el año, cuesta 2.000 millones de dólares. Es decir, un año de venta de maquinaria agrícola que el sector está muy complicado, ¿viste? Porque las tasas están altísimas, la maquinaria agrícola no se vende y están todos parados a tal punto que la única fábrica de cosechadoras que hay en la Argentina tuvo 29 fábricas cosechadoras. La única que queda en pie es Basal y está cerrando. Y bueno, si hubiesen llegado estos 2.000 millones de dólares al sector, hubiese oxigenado muchísimo la compra-venta de maquinaria agrícola. Porque ya te digo, es el valor de todo lo que se vende en un año en maquinaria agrícola. Esto, 50.000 camionetas, para ponerte otro ejemplo, 60.000 drones agrícolas. Hoy se utilizan mucho los drones para actividades agrícolas. Bueno, era una política de modernización de la agricultura, incorporar de golpe 60.000 drones a la agricultura. Bueno, con eso se podría haber hecho. Bueno, se lo llevaron 8 empresas. Jorge, ahora le voy a permitir aquí que le haga preguntas técnicas sobre el sector y la situación del campo, pero yo me quiero meter en la cuestión política de esto, porque es el campo un sector que a grandes rasgos tenía mucha esperanza puesta en este gobierno también y que ha apoyado. Estamos a un mes de las próximas elecciones. ¿Cree que esta medida, este desencuentro, este engaño le puede cambiar la visión sobre el gobierno? ¿Puede hacer un voto castigo el sector del cordón agropecuario de la Argentina al gobierno? Mirá, en primer lugar, creo que no debemos considerar todo el campo lo mismo. Hay diferentes expresiones, tal es así que las entidades gremiales, las que representan a los productores, son 4, y aún así hay una crisis de representatividad muy grande dentro del sector. Pero como vos dijiste, el gobierno ganó las elecciones y eso significó un acompañamiento del sector agropecuario como de tantos otros sectores, pero el sector agropecuario fue de muchos productores, apoyaron este gobierno al inicio, lo votaron, pero cuando uno lee las elecciones en la provincia de Buenos Aires, yo soy de Pergamino, estoy acá en este momento, que puro zona núcleo agrícola, acá ganó Fuerza Patria en las elecciones provinciales. Y hacía años que no ganaba, y ganó esta elección. Es decir, acá no ganaba la expresión del Frente para la Victoria o del panperonismo, no ganaba desde el año 2011. Y este año lo pudo hacer. Así que esta expresión que se produjo acá, se produjo en muchísimos distritos del interior de la provincia. Hoy el productor se da cuenta que ya este es un cuento y en el interior es donde más se ve la falta de obras. El cuento del superávit a fuerza de cerrar canillas es algo que no le sirve a la gente. No le sirve al laburante, no le sirve al productor, no le sirve a lo que vivimos en el interior. A nosotros nos han triplicado los costos porque el gasoil pasó de valer 330 pesos a valer ahora 1.500 pesos al litro. No tenemos caminos, hay media provincia inundada, no se puede sacar la cosecha, nos cuesta sembrar. Y todo eso pasa porque el gobierno nacional no está remitiendo los fondos a la provincia para que haga las obras. Entonces, esto ya se sabe que es así y el gobierno la tiene, digamos, insiste, pero la gente ya la tiene clara. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Julián te saluda. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Yo, digamos, haciendo un repaso de todo lo que venías hablando, yo lo que siento es que esta fue la gota, digamos, que rebalsó un poco el vaso, ¿no? Porque venimos de la devaluación que vos comentaste, de que en precios relativos se volvió muy caro producir, que está todo tirado a la timba financiera, que el productor viene muy castigado, que no hay obra pública, que el impuesto al combustible te lo siguen cobrando, que todo el poder estatal en lo que respecta a las universidades, al INTA, a la parte de extensión que estaba siempre a disposición, también se vino desfinanciando, ¿no?
No sé cómo lo ves vos, que estás en el campo, digamos, tenés mucho trato con productores pequeños y medianos y no hay nada no está el Estado para acompañarlos, digamos, en esta situación. Hoy ya, Julián, esta sensación es transversal. Digamos, el productor agropecuario chico mediano, que es el que vive en el interior, el que tiene trato cotidiano, como vos decís, las cooperativas, las pymes, los fabricantes de maquinaria agrícola, la gente que compra, que vende en el interior, que intenta fabricar algo, está toda atravesada por la misma situación que la que vos planteabas, que es un dólar que lo saca de competencia, una devaluación que le aumentó los costos, es decir, a vos te aumentaron los costos y te bajaron los ingresos. Entonces, en el medio quedó el productor agropecuario, la pyme local, y además con el dólar barato están entrando muchas cosas importadas, incluso se permitió que la Argentina empiece a convertirse en el chatarrero del mundo, trayendo maquinaria usada importada. Es decir, ¿por qué un productor norteamericano nos va a vender su cosechadora a nosotros? ¿Por qué no le sirve más? No es que porque lo hace porque es bueno, lo hace porque nos manda herramientas que para ellos son obsoletas y nosotros la tenemos que usar como una salvación. Entonces, esta situación también complica la compraventa en el interior. Hoy el interior, te digo, entre el aumento de tasas y la situación crítica de venta que se está viviendo, la economía está parada. Si el productor no compra ni vende nada más que lo necesario, no renueva su stock de maquinaria, no renueva la camioneta, no renueva nada, y eso se siente en cualquier pueblo interior que vos vayas. Hay un parate económico enorme, y esto lo está pagando el gobierno, y con estos escándalos, primero el Libra, después los audios que hablaban de coimas justamente con la gente con discapacidad, y ahora esto que quedó clarísimo de lo que sucedió, porque estas empresas que hicieron esta maniobra en 2 días, las hacen porque alguien en el gobierno se lo permite que lo hagan, si no, no podrían hacerlo. Que incluso hoy ya me llegó una denuncia presentada ante un juez de investigaciones de delitos administrativos respecto de esto. Vamos a ver si prospera la denuncia. Ya son muchos temas que se van acumulando, que mella el apoyo que podría llegar a tener el gobierno y que la gente la empieza a cambiar. Sí. De todos modos, hay que ser realistas y la gente en sí mismo no está viendo alternativa, y yo creo que hay que hacer desde la fuerza de oposición un trabajo muy claro de explicación, un trabajo de militancia, y explicar que la alternativa existe y que no es necesario tener un superávit por ajuste, sino que se puede tener un superávit creciendo. Sí, la otra pregunta que te quiero hacer, porque cuando asumió Milei no había retenciones a las economías regionales, las volvieron a poner, y también es, más allá de todo el tema soja, que por ahí es un poquito lo más conocido, las economías regionales también están sufriendo un montón. Te quería preguntar por eso también. La situación de la economía regional es crítica. Te digo algunos ejemplos hoy. Estamos teniendo problemas de electricidad acá, sube y baja la luz, no sé si se nota, pero están pasando una tormenta y estamos complicados con el suministro eléctrico también. Les decía, acá hay una situación en economías regionales terminal. Esta caída de la pérdida de competitividad, caída del tipo de cambio, nos trae problemas serios en la mayoría. Cuando el productor yerbatero, por ejemplo, el año 23 se le pagaba 60 centavos de dólar el kilo de yerba verde, o sea, la yerba lleva un proceso, empieza con la hoja de yerba que se saca del campo, se llama hoja verde, eso valía 60 centavos. Hoy se está pagando entre 25, 30, algunas cooperativas para ayudar un poco a los productores, pero se le cayó a menos de la mitad, y los costos, como vos dijiste, se triplicaron. El vino, otra situación, un vino Malbec, el litro, me decía un productor de San Juan, se lo están pagando 500 pesos el litro, no la botellita de 750, ¿no? El litro, 500 pesos en 7 quincenas a partir de noviembre, el primer pago. Entonces, esto como para ponerte nada más de ejemplo, tenemos
digamos, la caída de consumo produjo un sobrestock de papa en Tras la Sierra, toda esa papa de Villa Dolores, toda esa zona, está haciendo una crisis en esa región, que es siempre castigada. Tenemos problemas de fruta, que la caída de consumo nos produce esas crisis de las economías regionales, que se suma lo poco que se puede exportar, tampoco se puede exportar porque el tipo de cambio no da para exportar, lo pone en una situación terrible. Y a eso sumale el aumento de costo, como decíamos recién, pasar de 330 pesos el litro de gasoil a 1.500, eso los mató, porque todo hay que transportarlo desde economías regionales para los centros de consumo o para la exportación. Sí, además vas al supermercado y te encontrás con naranja de Egipto, bueno, hay todo. Esa es la otra problema, que el tipo de cambio no solamente no podemos exportar, sino también importar. Nos permite importar. Y estamos trayendo productos que realmente no son. Si vos me decís, mirá, estoy trayendo un insumo, estoy trayendo productos críticos, no tenemos acá, espectacular. Ahora una naranja sí tenemos. Un choclo lo podemos poner adentro de una lata. Y eso hoy, la mayoría de esos productos que vos vas a ver en el súper son todos de afuera. Ahora, Jorge, la última de mi lado, y volviendo otra vez, insistiendo con el tema político, que esto que mencionaba de que tampoco ve no quiero nombrar de vuelta al campo, los productores, los diferentes tipos de productores, tampoco ven una alternativa política que pueda representar en este momento. ¿Cómo sería esa reconciliación de la oposición para volver a explicar que se puede crecer sin ajustar, como usted decía, pero rompiendo un poco este desencuentro que ya lleva varios años con gran parte del sector, de 2008 en adelante, con algunas cosas que quedaron instaladas, de que, por ejemplo, el peronismo es un partido que le da la espalda al campo, que no gobierna para el campo, que no se fija, y tal vez a productores les fue mejor en otra época, pero ese sentido común queda instalado. ¿Cómo se hace para romper con eso? Sí, ojalá tuviese la receta, pero es un trabajo que hay que hacer. Acá siempre uno dice que hay que pintar su aldea para pintar el mundo. Para mí no fue uno de los puntos más críticos de protesta durante el 2008, pero en el 2011 ganó Cristina en Pergamino. Hubo una posibilidad de reconciliación. Y yo creo que hay que trabajarlo, que hay que demostrarlo, que hay que militarlo, por supuesto, y hay que darle oportunidad a la reconciliación, porque yo milito un espacio y me considero justicialista, pero también tenemos compañeros que también esa cuestión de mirada contradictoria es recíproca en muchos compañeros. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar tanto para adentro como hacia afuera para reconciliar en esta oportunidad. A muchos compañeros les duele a veces la posición de los productores agropecuarios, lo cual es entendible, pero también a los productores agropecuarios les duelen algunas posiciones de algunas declaraciones que también es entendible. Por eso hoy el punto es trabajar, demostrar todo lo que uno ha hecho en pos del sector agropecuario. Yo tengo una tranquilidad enorme porque durante mi gestión tuvimos el récord de cosecha de trigo en la Argentina, el récord histórico. La mayor cosecha de trigo fue durante la gestión 2021-2022. ¿Y por qué? Porque le hablamos al productor agropecuario, le dijimos las reglas de juego, cuáles iban a ser, antes de que arrancara la campaña, y le dijimos que no íbamos a tocar ninguno de los elementos que alteren su economía durante la campaña de trigo. Cumplimos y el productor también cumplió y obtuvimos una cosecha récord de trigo. Yo creo que ese es el camino. La propuesta de política a largo plazo, de mediano plazo, políticas inclusivas, diferenciadas, que cada productor, de acuerdo a su característica, reciba la política que necesita. Y yo creo que esto que sucedió estos días también es un ejemplo de que ese cuento de las retenciones cero es un cuento de que a los productores no les llega siempre una baja retención. Generalmente no les llega la baja retención, y cuando les llega, llega tarde y mal. Y es mucho más importante hablar de los precios relativos, es decir, qué puedo hacer yo con lo que cosecho, cuánto puedo comprar, cuánto puedo producir, cuánto puedo invertir, cómo hago para sostener mi familia, que meternos en temas por ahí demasiado puntuales que tienen que ver con el impositivo, porque da lugar a estas chantadas. Lo que todos los productores estaban esperando eran las retenciones cero. Las tuvieron 48 horas y fue un escándalo.
Yo creo que esto lo tenemos que volver a pensar y lo tenemos que volver a trabajar. Bueno, Jorge, quedó clarísimo, muchísimas gracias y ojalá que esto último que usted mencionaba de alguna manera empiece a ser el común denominador justamente en las políticas, no solamente de este gobierno, sino también de los que vengan por delante. Muchísimas gracias y que tenga un buen fin de semana. Gracias a ustedes, ha sido un gusto enorme, un saludo a tu audiencia. Bueno, Jorge Solmi, justamente exsecretario de Agricultura, que nos dejó más que claro lo que ha sido esta semana no solamente para el campo, sino para la República Argentina.